una vida que agrade a Dios, el poder ejercer un liderato, como compartí ayer con los líderes, amén, requiere este conocimiento, requiere esta comunión íntima. No solo, ustedes, los que están aquí que no son líderes, no solo los que son líderes, usted es un creyente, yo soy un creyente y todos somos cristianos. Usted requiere y necesita esta comunión íntima, esta relación profunda con Dios y con el Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted entienda eso en esta noche, amado hermano. Esto es sumamente importante para nosotros, para que podamos prevalecer, como dice la Escritura, para que podamos perseverar hasta el fin. Si usted quiere perseverar hasta el fin, tiene que tener una relación íntima con Dios y para que tu ministerio y tu vida cristiana como creyente sea productivo, para que el trabajo que tú hagas sea productivo. Y no digo productivo conforme al hombre, sino productivo conforme a Dios. El hombre tiene un concepto equivocado de lo que es productivo. Inclusive el hombre que no tiene revelación de Dios ni del Espíritu Santo de Dios. Estoy queriendo decir con esto que puede que hayan creyentes, que seamos creyentes, amén, y que perseveramos en la iglesia, pero mi concepto de lo que es productivo, efectivo, bueno, es que equivocado. Está equivocado. Amén. Me refiero a productivo en Dios. Me refiero a productivo conforme al plan y conforme al propósito de Dios. Porque a mí no me interesa, ni quiero, ni le debe de interesar a ningún creyente ni a ningún hijo de Dios ser aprobado por los hombres. Si buscamos que los hombres nos aprueben, o que los que están alrededor nuestro nos aprueben, o que los que son de mi clase social me aprueben, o los que son de mi mismo grupo o género me aprueben, hermano, tenemos problemas. Yo quiero que a mí Dios me apruebe. Yo quiero ser aprobado por Dios. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo, amén. Vaya conmigo ahí a Timoteo, 2 Timoteo 2:15. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Gloria a Dios. Para que entonces entendamos cómo y cuándo somos aprobados por Dios. Amén. ¿Cuándo es que yo soy aprobado por Dios? 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Gloria a Dios, aleluya. Mira cómo Pablo es enérgico en este consejo a este joven pastor Timoteo. Mira cómo le dice, procura con diligencia. Pero lo que le quiero decir, amado hermano, que esto no es algo que lo podamos tomar con liviandad o no darle mucha importancia o que no nos preocupe mucho. Nos debe de preocupar mucho. ¿Ve? Pablo le dice a Timoteo, procura y hazlo diligentemente. ¿Cuántos de nosotros somos diligentes? Diligentes. No me tiene que contestar. No espero que nadie me conteste. Yo quiero que usted se haga esa pregunta. Soy diligente. Soy diligente. Hago todo lo que tengo que hacer. Procuro hacer todo lo que tengo que hacer. Y cuando veo que algo anda mal, tomo acción rápido. Tomo acción rápido. No dejo que las circunstancias, no dejo que los quehaceres, que las responsabilidades de la vida y que las cosas que yo tengo que hacer en la vida o que mi responsabilidad como padre, como madre, como trabajador, como empleado, me prive a mí de tomar diligencia en lo que yo tengo que ser diligente y se relaciona con mi relación con Dios y con mi comunión con Dios y con mi salvación. Entonces,
Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora le dice, ¿cómo me presento a Dios aprobado? Pues dice, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Quién es un obrero? ¿Quién es el que es obrero? ¿Ah? El que trabaja. Obrero es el que trabaja. Entonces Pablo le está hablando a Timoteo porque Timoteo va a trabajar en el reino de Dios. No le está diciendo porque tú trabajas allá en la compañía tal o cual y tienes que ser diligente ahí. No. Sí, ahí hay que ser diligente porque tenemos que dar testimonio también delante de los hombres, ¿verdad? De nuestra fe. Pero Pablo le estaba hablando de su trabajo en el reino. Y le está diciendo, procura presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. O escucha bien, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Alabado sea Dios. ¿Y cuándo usamos bien la palabra de verdad? ¿A qué se refería Pablo cuando le dijo a Timoteo que usa bien la palabra de verdad? Fíjate lo que yo te decía ahorita. Usted puede conocer la Biblia. Podemos conocer la Escritura. Hay gente, yo he conocido gente que se sabe los textos mejor que yo. Yo le digo, yo le confieso, yo no tengo mucha retentiva. Aquí puede que haya mucha gente que tengan la capacidad de memorizarse los textos y dónde están y me los digan y me los disparen. Eso no es suficiente. Lo importante es que sean parte de tu diario vivir. Y no estoy hablando aquí de nadie, porque gloria a Dios por los que lo saben. Mis problemas de mi vida pasada, yo creo que me dañaron la retentiva. A mí se me olvidan muchas cosas. Hay algunos que no se me olvidan, amado. Dios quiso que estuvieran ahí. Amén. Pero no es eso lo que es necesario, no es eso lo que es suficiente, amén. No, que eso que está aquí y que tú lees y que nosotros conocemos, lo conocemos y lo usamos bien. Amén. ¿Cuándo usamos bien la palabra? ¿O cómo es que la usamos bien? ¿Cuándo la usamos y la citamos para dar testimonio de Él y para dar testimonio de la verdad y para dar testimonio de su palabra? Cada vez que tú y yo usamos y citamos la palabra para eso, la estás usando bien. Amén. Cuando la usamos para dar testimonio de sus propósitos y del plan de Dios con la vida del hombre. Cuando usted usa la palabra para condenar a un hermano, porque la Biblia dice esto, ¿sabe qué? La está usando mal. La palabra de Dios, la palabra que Dios nos la dio para salvación. Se la da a usted para que usted y yo le presentemos al hombre el plan de salvación. Eso no quiere decir que vamos a quitarle al hombre las consecuencias del pecado, no, jamás. Eso es en otro lugar que se predica, en esta iglesia no. Pecado tiene consecuencias, amén. Lo que quiero decir con esto es que a la palabra de Dios hay que usarla bien, hay que usarla con entendimiento, hay que usarla con sabiduría y hay que usarla con un buen propósito. Amén. Entonces, ¿cuándo es que la usamos mal? Cuando hacemos lo contrario. Cuando la usamos para contender, estamos usando la palabra mal. Cuando la usamos para debatir, estamos usando la palabra mal. Amén. O cuando la usamos para retar a Dios o tentar a Dios, la estamos usando mal. ¿Puede alguien usar la palabra mal, pastor? Pues si es la palabra de Dios, pues sí, la puede usar mal. Satanás en el desierto la usó mal. La usó para tentar a Dios, para retar a Dios, para poner en tela de juicio la fe del Señor,
para ver si el Señor creía en Dios o no creía en Dios, si él sabía lo que la palabra decía de él mismo. Entonces la palabra se puede usar bien, la palabra se puede usar mal. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, un obrero que usa bien la palabra. Que usa bien la palabra. Pues entonces, para poder usar bien la palabra, ¿qué nos hace falta? ¿Amén? ¿Qué me hace falta a mí para que la palabra de Dios no sea para mí el libro de Don Quijote? O Isla Cejera, o no sé, todo eso. Yo no me acuerdo ni siquiera los libros que yo leí, fueron tan poquitos. Amén. Y no sea cualquier libro, y sea un libro que la palabra tiene un poder y una autoridad en mi vida. Para eso yo necesito tener revelación. Necesitamos tener revelación de la palabra. Y yo quiero decirte algo, Dios nos las quiere dar. Y Dios le da a usted, como yo sé que muchos de ustedes la tienen, revelación de la palabra. Y Dios le ayuda a usted a entender lo que la Biblia dice. Y Dios le revela a usted cuando usted lee y sabe que el Dios me está hablando. El Espíritu de Dios me está hablando. Decía yo a la iglesia ayer, hay un texto que yo leí muchas veces y un día lo leí, sabía que el Espíritu de Dios me estaba hablando en ese momento, en esa hora, en ese día. Dios me estaba hablando. De hecho, lo vamos a citar ahorita. Y sabemos cuando Dios me habla y cuando Dios me está revelando algo en la palabra, que puede que tenga que ver con mi presente, puede que tenga que ver con el día de mañana, puede que tenga que ver con el propósito de Dios. Pero Dios me habla y el Espíritu de Dios me da testimonio de que Dios me está hablando. Alabado sea Dios. Usamos mal la palabra cuando la usamos tratando de justificar nuestras acciones. Escuche bien. Usamos mal la palabra cuando la utilizamos para tratar de justificar nuestras acciones, nuestros deseos y el deseo de nuestro corazón. Y esto lo traigo porque muchas veces la palabra la usamos mal y la usamos para justificar lo que nosotros queremos. No tiene nada que ver con el plan de Dios. Entonces es como cogerle el brazo a Dios y forzárselo con su palabra. Amén. Entonces cuando hacemos eso estamos usando mal la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es siempre en su voluntad y en su perfecta voluntad. Y sus promesas son en Él, sí, en Él, amén. En la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, cuando Dios quiere, como Dios quiere, no cuando tú lo digas, porque la Biblia lo dice. Yo traigo esto porque hay muchas iglesias y muchas doctrinas que usan eso así. Y porque la Biblia lo dice, eso tiene que pasar ahora y es ahora. Entonces eso es usar mal la palabra de Dios. Amén, iglesia. Probablemente son justificaciones o deseos propios o personales de nuestra mente, de nuestro corazón, que no son conformes o que no se conforman a la palabra de Dios, que no se conforman al carácter de Dios. Ese deseo, eso para lo cual tú estás usando esa palabra, ese texto, amén, voy a dar un ejemplo ahorita, está conforme a tu plan y a tu deseo, no conforme al plan de Dios ni al carácter de Dios, porque como yo le decía ayer a la iglesia, dentro del plan de Dios para Migdalia, Dios no se olvida del plan de Dios para con Lidia. Y en lo que Migdalia le pida a Dios, Dios no va a responder si lo que Migdalia le está pidiendo a Dios no le hace justicia a Lidia Cora. O a Roberto, a Lidia Ibet o a Roberto Cora. Amén. Eso es, viste que nadie dijo, ¿verdad? Esos hermanos somos hermanos, ¿verdad? ¿Me entiende, amado? Entonces cuando queremos usar la palabra así, la estamos usando mal. Amén. Porque lo que estamos pidiéndole a Dios tiene que estar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que es la justicia, conforme a lo que es el amor, conforme a lo que es la misericordia, conforme a lo que es el propósito de Dios. No solo conmigo, sino con toda la iglesia. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Eso es como ese refrán que se utiliza, ¿verdad? Que se usa un texto fuera de contexto para crear
Amén. Mi pretexto. Amén. Y es una realidad. Gloria a Dios. Por ejemplo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué es ese todo lo puedo en Cristo que tú quieres poder? Conforme a Dios. Yo se lo digo porque yo he escuchado a mucha gente usar esa escritura y lo están usando mal. Amén. Especialmente cuando somos ignorantes, cuando estamos comenzando, esos creyentes que usted los ve que están comenzando en la fe, pues como no tienen el conocimiento, no han tenido esa profundidad de entrar en una revelación y una comunión íntima con Dios y con el Espíritu Santo. Amén. Por eso necesitan ser discipulados, necesitan ser dirigidos y necesitan que se les enseñe, amén, a usar bien la palabra, amén. Pues entonces, usted los ve que utilizan esta escritura como esta. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece para cualquier cosa. Eso que estás haciendo es voluntad de Dios. Eso que tú quieres hacer y que quieres alcanzar y quieres poder hacer, ¿es voluntad de Dios? ¿Es plan de Dios? Pues si no es voluntad de Dios, no es plan de Dios, estás usando mal la escritura. Estamos usando mal. Amén. Gloria a Dios. Si usted hace algo mal, si hacemos algo incorrecto y por haber hecho algo mal, y eso malo que hacemos, eso incorrecto que hacemos. Amén. Como esto que hemos estado viendo en estos días en los medios. Una persona que hizo algo mal, hizo algo incorrecto. Entonces está bien que entonces allí se paren y digan, está bien, pero todas las cosas obran a bien a aquellos que aman a Dios. No. Si tú haces algo mal y haces algo incorrecto, eso incorrecto que hiciste mal o eso que hemos hecho mal, tiene una consecuencia y tiene una secuela de sucesos que van a acontecer. Y no por eso quiere decir que todas las cosas van a obrar a bien para ti. No, hermano, lo que vas a experimentar es la consecuencia de lo que hicimos mal. Entonces no podemos decir, está bien, pero esto va a obrar a bien en mi vida. ¿Ves cómo podemos usar mal la palabra? Otra muy común. Como Dios es dueño del oro y la plata, no puedo yo estar pelado. Ni puedo yo ningún día en la vida tener escasez. Porque mi Dios es el dueño del oro y de la plata. Eso es usar mal la palabra. Eso es una que se usa mucho, ¿sabe? O porque somos hijos de un rey. Somos príncipes y somos señores. Amén. Entonces tenemos que estar bien y andar bien siempre y tener buenos carros. No pueden tener el polvito ese que hoy quería dejar el pastor a pie. ¿Qué? Porque yo soy un hijo del rey. Yo voy a ese dealer y que me den ese carro. No. Hay unas consecuencias de mis errores en el pasado. Hay unas consecuencias, mi hermano, de mi mala administración. Hay unas consecuencias de lo que pasó en la economía en nuestro país. Y quizás a muchos se nos afecta el crédito, se le afecta aquello, y no esté igual que antes. ¿Entiendes? Por eso Pablo decía, en todo yo fui enseñado en tener abundancia como en tener escasez. Amén. Pablo quería decir con eso, mira, yo sé estar contento y tener contentamiento y gozo cuando tengo abundancia y el mismo gozo y contentamiento lo tengo cuando hay escasez. Quiere decir que Pablo experimentó escasez. Los tiempos malos, los tiempos difíciles. Amén. Entonces es importante que nosotros usemos bien la palabra de Dios. Amén. Para que tú y yo hagamos, amén, para Dios, para que esta iglesia haga para Dios lo que está en el plan de Dios y lo que Dios quiere aprobar y lo que Dios habrá de aprobar en nosotros. Amén. Tiene que ser dirigido. Amén. Tiene que ser dirigido el plan y el propósito y lo que tú hagas por Dios. Y tiene que ser dirigido a alcanzar
no los propósitos míos como pastor, no los propósitos nuestros como concilio, no el propósito mío como hombre que quiero ser reconocido, sino el propósito de Dios y el plan de Dios. En esa dirección es que se tiene que mover la iglesia, y todo trabajo y toda gestión que tú y yo hagamos como iglesia, que tú y yo hagamos como creyentes, tiene que ser dirigido a que Dios sea glorificado. Que Dios sea recibiendo toda la gloria. Porque toda la gloria es de Él. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo es que el hombre te aprueba? ¿Cuándo es que el hombre nos aprueba? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuándo es que somos aprobados por los demás? Cuando hacemos lo que los demás quieren que hagamos, o cuando hacemos lo que ellos creen o lo que ellos han creído. Cuando usted y yo hacemos lo que ellos creen o en lo que ellos han creído, ellos te aprueban. ¿Ven? Entonces es que el hombre nos aprueba. ¿Cuándo es que Dios nos aprueba? Dios nos aprueba cuando hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces yo no quiero ser aprobado por hombre, yo quiero ser aprobado por Dios. Amén, amado hermano. Gloria a Dios. Cuando lo que el hombre hace, o cuando el hombre piensa que lo que hace le hace a él importante y le hace a él grande, eso es lo que el hombre aprueba. Dios nos aprueba y Dios nos va a aprobar cuando lo que tú y yo hagamos, aunque para el hombre o a los ojos del hombre sea insignificante, alabado sea Dios. Aunque a los ojos del hombre y de esta humanidad y de esta sociedad materialista, contaminada con la vanidad, con el orgullo, con el ego, con la soberbia, amén, sea insignificante, sea escaso, sea sencillo, para Dios eso es grande. Porque estamos haciendo lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Estamos siendo obedientes a Dios. Y todo lo que hagamos en obediencia a Dios o para obedecer a Dios, cuando Dios ve a la iglesia haciendo eso, Dios dice que grande es mi iglesia. Qué grande eres como hijo de Dios. Entonces eres exaltado no por los hombres, somos exaltados por Dios. A mí no me interesa ser exaltado por los hombres. A mí no me interesa ir a ningún lugar y que la gente reconozca mi nombre. Amén. A mí me interesa que yo sea agradable a Dios en todo lo que yo hago. Que el día que el Señor me llame, amén, las puertas del reino de los cielos se abran para que yo pueda entrar. Eso es lo que me interesa a mí. Y para eso es que yo trabajo. Y en eso es lo que me enfoco. Y en eso es lo que cada uno de nosotros como hijos de Dios, usted sea pastor, no sea pastor, sea líder de un ministerio, sea simplemente un creyente, un hermano que busca a Dios y que viene a la casa de Dios a buscar experiencia con Dios, en eso es en lo que usted y yo nos tenemos que enfocar, en que todo lo que nosotros hagamos sea lo que a Dios le agrada y lo que Dios espera de nosotros como hijos de Dios. Amén, iglesia. Amén. Un ejemplo. Vaya al Evangelio de Juan. Gloria a Dios. El Evangelio de Juan. Capítulo 1. Ajá. El versículo 47. Vamos a leer desde el 45. Mira lo que dice la palabra de Dios. Felipe halló a Natanael. ¿Ven? Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió el Mesías en la ley, así como los profetas, a Jesús,
el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y mire el versículo 47, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita. Jesús aprobó a Natanael. Porque él conocía a Natanael y conocía el corazón de Natanael y sabía lo que había en el corazón de Natanael, alabado sea Dios. Dice, en que no hay engaño. Entonces Dios te aprueba y me aprueba a mí cuando somos íntegros. Cuando tenemos un corazón puro. Cuando todo lo que tú y yo hacemos, aún en la iglesia, trabajando en la iglesia, lo hacemos con un corazón puro. O sea, que lo hacemos con una buena intención, lo hacemos con un deseo que es, como dijo ahorita, conforme a Dios. Conforme al carácter de Dios, no buscando mi beneficio, sino buscando beneficiar el reino de Dios. Buscando beneficiar a mis hermanos que están alrededor conmigo, que militan conmigo. Cuando hacemos eso y lo hacemos así con ese corazón, entonces el Señor nos aprueba. En iglesia. Gloria a Dios. Otro ejemplo, vaya a Lucas. Lucas capítulo 7. Ahora vamos a ver a un hombre que para quizás los creyentes, amén, no era un creyente, era un centurión romano, amén, era un soldado, era parte del ejército de los romanos, amén, pero este hombre se acercó a Jesús un día y le pidió a Jesús que interviniera en una necesidad que había en su casa, amén. Vaya conmigo ahí, ¿dónde es que estamos? Me perdí. Lucas 7, ¿qué? 7:9, vaya 7:9, no, pero vamos un poquito antes. Lucas 7, aleluya. Vamos a leer desde, aleluya. Desde el versículo 6. Dice, y Jesús fue con ellos, dice, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, amén, en ir a mi casa, ¿verdad? Dice, no te molestes, pues no soy digno de que tú entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Oiga esto. Esto es una tremenda administración cuando hablamos de autoridad. Amén. Dice, porque yo también soy un hombre puesto bajo autoridad. Pero también tengo autoridad. ¿Ve? Dice, y tengo soldados bajo mis órdenes. Amén. Entonces yo conozco cómo es que funciona esto de la autoridad, le estaba diciendo él a Jesús, amén. Le dice, y digo a este ve y él va, y al otro ven y él viene. Amén. Y viene a mí mi siervo, haz esto y lo hace. Dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dios, Jesús, aprobaba la fe de aquel hombre. Aunque quizás los discípulos no lo aprobaban, Jesús conocía el corazón de aquel hombre, conocía la razón
por lo que le estaba pidiendo que solamente enviara la palabra, y sabía que aquel hombre tenía la certeza de que solamente eso era necesario para que su siervo fuera sanado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, es lo que Dios quiere contigo, lo que Él quiere conmigo, lo que Él quiere con la iglesia, lo que Él va a aprobar en nosotros. Amén. Eso es lo que será aprobado por Dios. Entonces, para que como dije ahorita, para que esto ocurra no es suficiente que conozcamos la palabra. No es suficiente que tú y yo conozcamos lo que la Biblia dice. Amén. Es necesario que te sea revelado lo que la Biblia dice. No es suficiente que tengamos el logo, necesitamos tener el rema, la revelación del logo, de la palabra. Amén, de lo que leemos. Necesitamos entender y que el Espíritu de Dios nos muestre y nos revele qué es lo que Dios me está diciendo o Dios nos quiere decir con esa escritura. ¿Qué es lo que la palabra de Dios me está enseñando? ¿Cuál es el principio del reino que yo tengo que entender? Eso te lo va a revelar Dios y el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos tener esa revelación de Dios. Amén. Para que no haya una propia interpretación. Cuando no hay Espíritu de Dios, cuando no hay presencia de Dios en la vida de un creyente, amén, porque no hay relación con Dios, no hay comunión íntima con Dios. Es necesario que haya esa comunión íntima con Dios para que haya presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida, en mi vida. Entonces no va a haber revelación de la palabra. Entonces vamos a leer la palabra y vamos a hacer como hace mucha gente que hace así, y abren la Biblia y ahí lo que... ¡Ah! Juicio. Viene un juicio para mi vida, viene un juicio para... De Dios, tenemos que tener revelación del Espíritu Santo, amén, para que podamos entender lo que Dios nos está hablando, cuándo Dios me está hablando, cuándo Dios no me está hablando, amén. Es necesario que tengamos esa revelación de Dios, amén, iglesia. Gloria a Dios. Por eso ayer estuvimos citando aquí en la iglesia, yo creo que abran la Biblia conmigo en el libro de los Salmos. Yo compartí con los líderes esta escritura que yo les dije a ellos que para mí es muy importante, que Dios habló a mi vida en un momento a través de esta escritura, que ya yo la conocía, pero ese día yo entendía que Dios y que el Espíritu Santo de Dios me estaba hablando. Ahora, ¿qué es lo que es importante cuando nosotros sabemos que Dios nos está hablando? Cuando Dios me habla en una escritura y yo siento que el Espíritu de Dios me redarguye, me habla, me hace contristar el Espíritu cuando yo leo esa escritura, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a dejar ahí? ¿Vamos a continuar el rumbo que llevábamos? ¿Vamos a seguir caminando igual? Amén. Cuando Dios me dice en el libro de Isaías, párate en el camino y busca la senda antigua. Y usted sabe porque sabe que Dios le está hablando en ese momento. Y el Espíritu te da testimonio de que Dios te está hablando. ¿Viendo cómo estamos viviendo? Vamos a ignorar lo que Dios nos está diciendo y lo que el Espíritu de Dios me está hablando. ¿No será ese un momento en el que yo diga decir, espérate? Yo creo que Dios me está hablando. Yo creo que tengo que tomar un poco más de tiempo de oración. Yo tengo que antes de tomar las decisiones o seguir caminando en la dirección que voy, tengo que detenerme. Como el Señor dice, detente. Mira y busca dónde es que tú estás, qué es lo que estás haciendo. Yo te voy a revelar, pero Dios te va a revelar, ¿sabes? Si ve que tú te detienes. Dios nos va a revelar si ve que nos detenemos. Si seguimos por ahí en el carrito a las millas como queremos andar,
en la vida y hacer las cosas como nosotros queremos, pues ¿sabe qué? Dios no le va a hablar ni le va a revelar a usted nada. Van a venir las consecuencias. Amén, porque Dios nos habla y nos advierte y nos aconseja y nos quiere aconsejar y el Espíritu de Dios nos quiere revelar. Es lo mismo que cuando vienes a la iglesia y hay un mensaje de una palabra que el Señor trae a la iglesia, un mensaje poderoso que escucha que Dios y el Espíritu de Dios te redarguye a través de esa palabra o nos redarguye a todos a través de esa palabra y no reaccionamos a la misma. No tenemos la humildad suficiente para que cuando se hace el llamado vengamos adelante de Dios y digamos, Señor, aquí estoy. La palabra me habló. Dios habló y Dios me está hablando. Entonces aquí estoy, Señor, para que tú hagas conmigo como tú quieres. Dame lo que necesito. Dame revelación. Dime qué hago, cómo lo hago. Entonces ayer citábamos en el libro de los Salmos, capítulo 32. Vaya conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Apuren que yo voy a seguir trabajando y trabajando y trabajando hasta que ustedes digan, pastor, ¿está flaco? Amén. Todavía no se nota, pero usted verá de momento. Salmo 32, versículo 8. Mira lo que nos dice la palabra. Te haré entender. Yo me pregunto, yo compartí ayer con los líderes, ¿usted cree que Dios dice eso en vano? Yo le creo a Dios, yo creo la palabra de Dios, mi hermano, yo lo creo, yo creo todo lo que aquí dice, yo creo que todo lo que aquí dice es para mí. ¿Ustedes lo creen? Diga amén, amén. Todo el mundo cree que lo que la Biblia dice es para usted. Pues el Señor dice, yo te haré entender. Yo le decía a la iglesia, eso Dios no se lo dijo a David nada más. No era para David. Las palabras que Dios le dio a David, que le dio a Isaías, que le dio a Jeremías, que le dio a Ezequiel, que le dio a Moisés, que le dio a Abraham, que le dio a Pedro, que le dio a Pablo, son las palabras para ti, para mí, para la iglesia. Entonces, la Biblia dice, Dios dice, yo te haré entender. ¿Entender qué? ¿Qué es lo que alguien le hace entender a usted? Pues lo que no entiende. Dios nos hace entender lo que no entendemos. Hay un libro, ¿verdad? Yo nunca lo he leído, quizás algunos de ustedes lo han leído. No sé si habla de eso. Que creo que el título es así, ¿verdad? Cuando las cosas que Dios hace no las entendemos. No tiene sentido. El autor del libro, pues. Me imagino que al final se da cuenta que lo que no tenía sentido era su entendimiento, pero que lo que Dios hacía sí tenía sentido. Imagino que eso es lo que quiere decir el autor, ¿verdad? Cuando lo que Dios hace para mí no tiene sentido. Amén. Entonces Dios nos hace entender lo que usted y yo no entendemos. Y yo sé, muchas veces yo los veo a ustedes, y no solo a ustedes, veo mucha gente, y yo sé, en la cara se le ve como que no entienden. O no entienden lo que yo les estoy diciendo, o lo que les estoy comunicando, o no entienden algo que la Biblia dice. Usted a veces, quizás yo mismo también ponemos una cara como que no entiendo eso. ¿Sabe qué? Dios le hará entender. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo, Dios, hazme entender tu voluntad, hazme entender tu palabra, hazme entender tu propósito, hazme entender tu deseo conmigo. La Biblia dice que tú me harás entender. Y yo no quiero andar por ahí perdido, yo no quiero andar haciendo lo que yo creo porque no entiendo lo que tú dices.
Yo no quiero andar por ahí haciendo lo que yo pienso porque no entiendo lo que tú quieres. Yo no quiero andar por ahí haciendo lo que los demás dicen o lo que todo el mundo hace porque es lo que todo el mundo hace. Cuando yo era chiquito, papi usaba un refrán que decía, ¿cómo era? Algo así: al sitio que fueres, haz lo que vieres. Había uno en inglés que decía monkey see, monkey do. Entonces, pues hay mucha gente y aún hay creyentes que son así. Que porque ven que otros hacen algo, se creen que ellos lo tienen que hacer también. O que eso es lo correcto. Tenga cuidado. Que con lo que están haciendo no se estén tirando por un risco y usted se tire también. No, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos un pastor. Y el Señor dice en su palabra, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Se supone que las ovejas de Dios van caminando todas en la misma dirección. Y hay formas distintas de hacer las cosas. Yo no estoy diciendo que no hay formas distintas de hacer las cosas. Amén. Podrán haber formas distintas de hacer las cosas, pero en la forma distinta en que otros hagan las cosas, no se pueden salir o no se pueden quedar en el 5 sin considerar lo que dice el 1, el 2, el 3 y el 4. Amén. ¿Me entiende, iglesia? Porque se supone que hay un solo Dios, una sola fe, una sola verdad y un solo espíritu. El que dirige a toda la iglesia a puerto seguro, a salvación y a la vida eterna. En iglesia. Así que el Señor dice aquí en la Escritura, yo te haré entender y yo te enseñaré el camino en que debes de andar. Amén. Sobre ti fijaré mis ojos. Alabado sea Dios. Aleluya. Oiga, eso da una paz tremenda a nuestras vidas, ¿verdad? Cuando sabemos que Dios ha fijado sobre nosotros su mirada. Yo oro, a veces oro y estoy en mi tiempo de comunión, de oración. Yo recuerdo esto y le digo a Dios, hazme entender y sobre mí fija tu mirada, Señor. Mira por dónde voy, mira dónde estoy. Amén. Enséñame cuál es el camino correcto y ayúdame a mantenerme en el camino correcto. Ayúdame a mantenerme en la voluntad tuya. Ayúdame a mantenerme en el plan tuyo. Ayúdame a mantenerme en el propósito tuyo. No importa lo que vean mis ojos. No importa cómo veas reaccionar a la multitud o a los 2 o 3. Porque algunos ven reaccionar a la multitud muy bien y piensan que lo que está haciendo está bien y por eso es que hay una multitud, porque lo que están haciendo está mal. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, amén. No me voy a desviar del tema, no estamos hablando de eso hoy, pero te quiero explicar este principio, amén. Entonces el Señor dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Así que es necesario, hermanos, que creamos esto. Tenemos que creer esto. Él me hará entender. Porque si yo creo que Él me va a hacer entender, ¿qué voy a hacer cada vez que no entiendo? Voy a buscar que Dios me revele y que me dé revelación y que me dé entendimiento en el momento de mi crisis o de mi dificultad o en el tiempo de oscuridad en el que tengo que tomar decisiones y no sé qué decisiones tomar. Voy a buscar dirección de Dios porque yo creo que su palabra dice que Él me la va a dar. Amén. El Señor dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Amén. Dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Entonces tenemos que creer eso. Porque si no creemos eso, ¿de qué se trata nuestra fe? ¿De qué se trata la vida del creyente si no le cree a Dios y a la palabra de Dios?
Por eso es que hay muchos creyentes que están atrás, y no digo económicamente, digo espiritualmente están atrás y son creyentes, pero están atrás espiritualmente porque no le han creído a Dios. Entonces, no quiere decir que cuando le creo a Dios voy a estar en las papas y voy a estar bien y voy a tener trabajo y no va a haber problema, pero cuando le creo a Dios, aunque no haya trabajo y no haya dinero, voy a estar firme. No voy a estar atribulado, no voy a estar todo achongado, no voy a estar todo pugilateado, no voy a estar en la quejabanza. En mí siempre va a haber una alabanza. No importa cuál sea mi circunstancia o cuál sea mi situación. Amén. Porque yo estoy enfocado en lo que Dios quiere y en lo que Él desea para mí. Y yo sé que Él es fiel a la palabra y a lo que Él dice. Amén. Así que es necesario que le creamos a Dios y que entendamos estas palabras que Pablo habla en el libro de Efesios. Amén. Quiero volver allá un momentito. Gloria a Dios, amén. Capítulo 1. Era una oración de Pablo. Ya estamos terminando. Fíjate que era una oración de Pablo. Pablo sabía que no era solamente que se convirtieran a Cristo. Pablo sabía que no era solamente que tuvieran una experiencia con Dios. Amén. Pablo sabía aún más que si eres un líder o eres un pastor, vas a estar a cargo de una congregación, vas a estar a cargo de un grupo, con más razón, tú necesitas tener este conocimiento. Amén. Entonces dice, para que el Dios de... Fíjate, a mí me gusta mucho el principio de la Escritura. Amén. Cuando Pablo dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo, escucha bien, porque yo quiero que usted entienda que esto es algo que se supone que tú y yo hagamos. Oye, hermano, tú sabes qué iglesia poderosa fuera esta iglesia si cada vez que tú y yo oráramos, hiciéramos memoria de nuestro hermano. Si cada vez que tú y yo oramos, no solo pedimos por nuestra fortaleza, sino pedimos por la fortaleza del hermano. Pedimos por la fortaleza de la congregación, pedimos por la fortaleza de las familias que vienen a la casa de Dios, pedimos que Dios les dé un encuentro, que Dios les dé una revelación, que Dios los cubra, que Dios los sane, que Dios los salve, que usted interceda por cada una de esas vidas que usted ha visto, que ha venido los domingos a la iglesia, que ha visitado, que usted en ese momento de oración, usted saque un momentito y se acuerde de ellos. Y haga memoria de ellos. Amén. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En la carta Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, para que seáis fortalecidos en el hombre interior. Entonces, para ser fortalecidos en el hombre interior, en el hombre espiritual, Pablo está diciendo, es necesaria la oración. Y como quizás ustedes no lo hacen porque son jóvenes, están comenzando, todavía están tomando leche, pues yo como hombre de Dios, como pastor, como líder, estoy hablando en el término de Pablo, Pablo dice, pues yo voy a interceder a Dios por ustedes. Porque me preocupa su salvación, yo quiero que sean fuertes, yo quiero que sean firmes y es necesario que sean fortalecidos en el hombre interior. Amén. Entonces Pablo dice, por esta causa, yo no ceso de dar gracias por ustedes en mis oraciones. Amén. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Cuál es el espíritu de sabiduría? Amén. Espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Amén.
El Espíritu Santo, amado hermano, es el espíritu de sabiduría. El Espíritu Santo es el espíritu de revelación. Lo que pasa es que tiene que haber una comunión íntima con ese Espíritu de Dios en nuestra vida. Amén. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios siempre ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero ser un cristiano. No, yo sí quiero ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. Yo quiero ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. Amén. El cristiano lleno del Espíritu Santo es el que está hablando lengua todo el tiempo. No, amado. Amén. Las lenguas son buenas, a mí me encanta también, pero... El cristiano lleno del Espíritu Santo es el cristiano que cada vez que va a dar un paso, primero busca tener aprobación de Dios y del Espíritu de Dios en lo que va a hacer. Es un creyente lleno del Espíritu Santo. Un creyente lleno del Espíritu Santo es que él no es el que hace las cosas cuando él quiere y como él quiere, sin pensar en las consecuencias. Es el que cuando hace las cosas primero va delante de Dios. Un creyente lleno del Espíritu Santo es uno que cuando ve que el diablo es el diablo y lo reconoce y lo sabe entender. Y sabe qué posición va a asumir ante él y ante la circunstancia y ante el problema. Es un cristiano lleno del Espíritu Santo. Amén. Las lenguas y todas las demás manifestaciones del Espíritu, que son muy importantes y muy necesarias, son efecto de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Amén. Hoy día vamos a traer un estudio también de esas cosas. Es importante que nosotros lo demos en la casa de Dios. Amén. Pero mira lo que dice Pablo. Aquí dice, para que el Dios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en Él, en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Él, y alumbrando, ¿ve? Los ojos de vuestro entendimiento. Los ojos los utilizamos ¿para qué? Para ver. Amén, los ojos del cuerpo, de nuestro cuerpo físico, son para ver, para conocer el camino, para no meternos con esa columna cuando vayamos caminando y veamos que la columna está ahí, que tenemos que hacer un movimiento hacia la derecha, David, para pasarle por el lado. Porque si sigo derecho, le voy a meter a la columna. Para eso son mis ojos, para yo poder ver y reconocer, amén, a mi esposa. Vaya uno a echarle el brazo a otra persona. Amén. Para eso son nuestros ojos, para que podamos ver dónde estamos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos y hacia dónde nos vamos a dirigir. Amén. Para que podamos leer las señales de tránsito y sepamos que si cojo por ahí voy para Ponce, si voy por ahí voy para San Juan. Pues el Espíritu de Dios, amén, es el que alumbra tu entendimiento, en los ojos de tu entendimiento, para que tú sepas dónde tú estás en el mundo espiritual, que sepamos cuál es nuestra condición espiritualmente, para que sepamos cuál es la dirección que vamos a tomar, cuándo nos tenemos que detener, porque si seguimos derecho, vamos a desviar. Amén, iglesia. Entonces dice, para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es, óigame qué terrible es esto, para que la iglesia sepa, escuche bien, la esperanza a que Él os ha llamado. Es que no hay revelación del propósito de Dios ni del plan de Dios con una iglesia si no hay este conocimiento y esta revelación. Entonces vamos a pensar que la iglesia es solamente para eso, venir, cantar, tocar, dar la ofrenda, saludar a los hermanos, cantar un corito y ya no. Esa no es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Eso es parte de las cosas que nosotros hacemos dentro del reino sirviendo a Dios. Amén. Y trabajando en el reino. Pero ¿cuál es la esperanza? Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado? Aleluya. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, mi hermano? ¡Qué terrible! Eso te tiene que ser revelado. Es como decía, cuando a un joven o a alguien le es revelado Dios, cuando tiene ese encuentro con Dios y sabe qué es Dios en su vida y qué puede hacer Dios con su vida, nada ni nadie, ni mundo, ni pecado, ni cosas de este mundo lo pueden mover.
nada. Ya Dios se reveló. Aleluya. Ya Dios le hizo entender la grandeza del poder, la gloria de la salvación, la riqueza de lo que Dios nos quiere dar. Alabado sea Dios. Amén, iglesia, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, dice, según la operación del poder de su fuerza. Escuche bien, pues esto no se acaba aquí. Continúa en el versículo 20. La cual operó en Cristo. Ve, Dios quiere que a ti te sea revelado la fuerza y el poder que operó en Cristo. Y esto se supone que ocurra en la iglesia, que fue la que lo resucitó de entre los muertos. Que resucitó a la iglesia de entre los muertos, resucita a la iglesia de entre los muertos, cuando a la iglesia le es revelado por el Espíritu el plan de Dios, entonces la iglesia sale de la sepultura, sale del encierro, sale de la oscuridad y viene a la luz admirable, porque ya se le ha revelado el poder de Dios. Ya se le ha revelado el plan de Dios. Ya se le ha revelado el propósito de Dios. Aleluya. Y dice, sentándole a su diestra. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Ahí es que se supone que esté la iglesia. Entonces cuando tenemos esta relación con Dios y con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios nos revela, entonces la iglesia, como decíamos hace atrás unos cultos, es posicionada en el lugar que le corresponde. Entonces en mi casa y en mi familia yo soy iglesia y Dios me posiciona en el lugar de autoridad. Y todo el mundo de mi casa y de mi familia y de mis amigos y de mis amistades y los que me conocen van a ver la autoridad de Dios en mí. Porque yo soy iglesia. Alabado sea Dios. Tiene que haber un testimonio. Amén. Que es la palabra de Dios manifestándose en mi vida. ¿Para qué vino Jesús? La Biblia nos enseña y dice que Él vino a este mundo para dar testimonio de la verdad. Dice la Biblia que su palabra es la verdad. Entonces la iglesia se supone que dé testimonio de la verdad. Amén, iglesia. Tiene que sernos revelado por el Espíritu Santo de Dios para que entonces nosotros nos posicionemos como iglesia. Así que es la invitación nuestra en esta noche. Amén. Que tú y yo busquemos constantemente, como le dijo Pablo a Timoteo, diligentemente esa relación con Dios y con el Espíritu. Yo no sé en qué situación o circunstancia nos encontremos nosotros hoy. Usted como creyente, usted como líder, usted como iglesia, como hermano. Pero yo quiero decirte, mi amado hermano, que si buscas esa relación íntima y profunda con Dios y con el Espíritu Santo de Dios, los ojos de tu entendimiento serán abiertos y Dios te va a comenzar a revelar y te va a comenzar a mostrar el plan, el propósito de Él contigo. Y vas a estar dejando de divagar y vas a poder pararte firme y mantenerte firme y caminar derecho. Porque ahora Dios y el Espíritu de Dios está dirigiendo tu vida. Amén, hermano. Amén. Vamos a estar puestos de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria. Gloria a Dios. En el silbido apacible estaba Dios. En el silbido apacible estaba. Estaba en el fuego. No estaba en el trueno. Silbido apacible. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí hay revelación de Dios. Ahí hay comunión de Dios. Bendito sea Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, danos entendimiento, danos revelación. Santo, santo, santo. Enséñanos el camino en el que queremos, Señor, en el que debemos de andar, no en el que queremos andar. Enséñanos el camino en el que tú quieres que nosotros andemos. Aunque el camino en el que tú quieres sea distinto al que yo quiero, muéstrame el camino en el que yo debo de andar. Dame revelación, Señor, de tu palabra. Dame revelación del propósito tuyo. Dame revelación del plan tuyo. Con mi vida, con mi casa, con mi ministerio, con mi iglesia, con mi familia, con mis hijos. Y ayúdame, Señor, a descansar en ese conocimiento. Ayúdame a descansar en esa revelación. Porque no estamos solos y no caminamos solos. Tu palabra dice que tú estarás con nosotros. Que aunque pasemos por las aguas, allí estarás tú. Que aunque pasemos por el fuego, allá estarás tú, Señor. Que tu diestra nos va a sostener en todo momento. Y si tu diestra me sostiene a mí, sostiene mi casa. Si tu diestra me sostiene a mí, sostiene mi familia. Si tu diestra me sostiene a mí, sostiene a mis hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo lo creo, Dios. Yo lo creo, Dios. Yo le creo a tu palabra. Oh, santo, aleluya. Yo le creo a tu palabra, Dios. Yo le creo a tus promesas. Quiero creerte a ti. Antes que creerle a hombres, quiero creerle a Dios. Antes que creerme a mí mismo. Y a lo que ven mis ojos y o mi humanidad puede apreciar. Quiero creerte a ti. En esperanza contra esperanza, Señor. En esperanza contra esperanza. La esperanza de tu palabra contra la esperanza de lo que veo. Contra la esperanza de mis circunstancias. Contra la esperanza de lo que está aconteciendo. Yo le creo a Dios y a lo que Dios ha dicho. Padre, mira a estos hermanos que están aquí hoy. Esta iglesia, estas ovejas, Señor, que están aquí hoy. Queremos, Señor, crecer, queremos madurar, queremos ser fortalecidos en el hombre interior, Dios amado, porque queremos perseverar hasta el fin. Queremos perseverar hasta el fin, queremos correr la carrera, Padre, y no desmayar de correr la carrera, Señor. No nos queremos quitar, Padre. Yo no me voy a quitar. La iglesia no se va a quitar. Mis hermanos no se van a quitar. Porque nosotros conocemos quién fue el que nos llamó. ¿Para qué me llamó? Padre, continuamos creyéndote a ti, caminando hacia adelante, marchando hacia adelante. Esperando ver la gloria tuya, Dios amado. Con la que vemos todos los días. Porque todos los días yo veo la gloria de Dios. Todos los días yo veo la gloria de Dios en mi vida. Todos los días yo veo la misericordia de Dios para mí. Todos los días yo veo la gracia de Dios para mí. Todos los días yo veo la provisión de Dios para mí. Todos los días yo veo el gozo que Dios derrama en mi vida. Dios todos los días me da contentamiento. Todos los días veo la paz con la que Dios me rodea. Todos los días yo veo a Dios. Cuando se presenta un problema y una situación, ahí es que más veo a Dios.
ahí es que más veo a Dios. En mis debilidades, ahí es que veo a Dios. Todo momento yo veo a Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice esta iglesia, bendíceles, Padre. Bendice a los jóvenes, bendice a los adultos, bendice a las damas, a los caballeros, bendice toda la iglesia, bendice la familia, bendice a los niños, Padre de la gloria. Somos tuyos, somos tu propiedad. Sabemos que tú tienes un cerco y un vallado alrededor nuestro. En nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, hermanas.